Yeah. Yeah. Bienvenidos a un nuevo programa de No Te Ahueves Podcast. Recuerda que nos puedes estar viendo por Facebook, Instagram, Spotify. Al menos yo le voy a seguir diciendo Twitter. En todas las redes sociales nos puedes estar encontrando. El día de hoy estoy con Juan Fernando Flores, ex jefe de la bancada del Acuerdo Nacional, político joven que entiendo y nos contó en alguna vez, en alguna conversación, que inició la política en Venezuela. Juan Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bienvenido. Un saludo a los que nos están viendo. Deja la seriedad, ya ríete. Estoy riéndome. No sé si es allá, es acá. Así que Esta es tu cámara, la de allá es la general. Listo. A ver. Ya, dale. Bueno, cuéntanos, ¿cómo comenzaste en la política? ¿Qué relajo hiciste en Venezuela? ¿Cómo te portaste? Portarme no fue muy bien porque la verdad ya les podré contar lo que pasó después, pero tengo 34 años, empecé la política a los 16 años, el día que Chávez decidió cerrar un canal de televisión, decidí salir a protestar con mi universidad, una universidad que nunca salía a protestar, y el día que salimos nuestra universidad quedaba cerca del fortín militar principal en la ciudad de Caracas. Y bueno, la represión fue muy, muy fuerte. Y a raíz de eso entendí realmente el sentido de qué es luchar y que te repriman. Y esa fue la razón real del por qué empecé a participar en la política. ¿Cuántos años estuviste en eso ya? Yo viví 26 años en Venezuela. Hice política a los 16 hasta el año 2018 que tuve que salir. Sí, y haciendo una aclaración para quienes están viendo. Con Juan nos conocemos ya hace un par de años. No piensen que es algo estúpido hacerle estas preguntas tan básicas, pero la idea es que ustedes conozcan la trayectoria de él. Porque justamente esa es la idea de este podcast, que sea una plataforma, una oportunidad para las personas que se están sentando a conversar conmigo. Y hay que conocer los inicios, porque tú hiciste una carrera muy buena acá en Ecuador, llegaste a ser jefe de la bancada. Cuéntanos esa historia. Bueno, esa sí historia es como más loca porque iniciamos en la Asamblea Nacional. Yo desde el año 2008 he querido ser asambleísta, así que fueron 13 años de arduo trabajo político para llegar a la Asamblea Nacional. Cuando llego a la Asamblea, César Monge, que en paz descanse, el presidente de nuestro partido, me hace una invitación a asumir la responsabilidad de dirigir la bancada de la Asamblea Nacional del Gobierno. Estamos hablando de 30 personas, de las cuales no conocía sino a 2, 3 como mucho, y que teníamos que entablar una relación de cómo vamos a manejar la política, qué vamos a hacer, cómo logramos los objetivos del gobierno. Y bueno, no fue un proceso fácil, porque más allá de decir acepto, tienes 29 personas que si no te conocen también tienen dudas. Muchos de ellos veían y decían, este chamo, ¿qué va a saber de esto? Ni siquiera ha vivido en el país, que va a saber de política, pero yo creo que sí hizo un trabajo pensando en el país y que fue lo más importante. ¿Tu experiencia en las campañas en el exterior? La experiencia en la campaña en el exterior, a ver, la Asamblea Nacional tiene 6 asambleístas que son representantes del exterior. En el caso mío, yo fui electo por América Latina, el Caribe y África. Es una población de 30.000 electores que votan en 16 países, desde México hasta Argentina, Egipto, Sudáfrica, y terminan decidiendo quién los representa en la Asamblea Nacional. Estábamos en plena pandemia, por lo tanto, de por sí ya la campaña es virtual, porque en Ecuador tú sales a cualquier esquina y hay un elector. En otros países tendrías que ir específicamente donde está la comunidad ecuatoriana y no necesariamente están ubicados todos en un mismo sitio. Entonces sería la desventaja. Lo que hicimos fue hacer un trabajo arduo en redes sociales. El equivalente a tocar la puerta de las casas fue meternos en todos los grupos habidos y por haber de ecuatorianos y todos los derivados que se puedan imaginar. Y de ahí fuimos informando un poco de cuál era nuestra intención, la estrategia, y Dios mediante ganamos la elección. Ese día que te enteraste, ¿qué hiciste? Sí, no me vas a contar la celebración porque no quiero saber qué desastre hiciste. No, la verdad yo creo que fue un tema importante. No se tenía un control electoral en el exterior de manera formal. Nosotros organizamos eso. Logramos cubrir 64 de los 101 centros electorales en el mundo. Recibíamos los datos en una oficina que teníamos puros jóvenes. Éramos un grupo de 15, 20 jóvenes que estábamos llevando el proceso. Y a las 7 de la noche, ya con los resultados preliminares y las proyecciones, sabíamos que habíamos ganado la curul. Y yo creo que fue el momento más importante en la vida de uno, que era el saber reconocer
más que uno lo logró, el que los equipos lo lograron. Y yo creo que eso fue lo más importante. Convocamos un Zoom de urgencia, les dijimos que estaba pasando algo, todo el mundo se conectó y ahí les dijimos, miren, para que sepan, ya tenemos los datos, las cifras, ganamos el puesto en la Asamblea Nacional y fue algo muy importante, porque fue el ver materializado lo que vienes trabajando muchos años. Bueno, tú llegaste a ser jefe de bancada desde el primer día o antes de, porque recuerdo haberte visto en algunas reuniones cuando comenzábamos esta historia de la Cuarta Asamblea Nacional. ¿Cómo llegas a ganar la confianza de César Monge? ¿Cómo llegaste a ganar la confianza de todo ese grupo que inició? Bueno, yo a César lo conocí hace 6 años para ese entonces, ya serían 8 en este momento. Y cuando era el tema de la Asamblea Nacional, le hablaba con toda la pasión que podía de lo que me gustaba de la Asamblea, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo hay que trabajarlo. Y le explicaba que muchas veces la gente se preocupaba de las cosas más obvias, pero que las pequeñas cosas, las administrativas, nadie les informaba. Entonces le dije, yo te puedo ayudar, puedo hacer una presentación para explicarles cómo funciona. Porque sí, cuando la gente llega a la Asamblea Nacional recién se entera de responsabilidades, qué cosas puede hacer, qué no puede hacer, dónde está la oficina, qué puede pedir, qué no puede pedir. Entonces le decíamos que no podíamos perder ese tiempo. Y lo que preparamos fue como una capacitación previa a los asambleístas de nuestra bancada. Y ya veníamos haciendo como un trabajo sobre ello, hablamos sobre las comisiones, cuáles nos interesaban, cuáles no. Y en ese trabajo un día me dijo, oye, yo veo que a ti te apasiona esto, yo no entiendo ese monstruo de la Asamblea Nacional, pero creo que tú nos puedes ayudar. Me dijo, voy a hablar con el presidente. De ahí me llamaron los dos y me dijeron que si estaría interesado en ser el jefe de bancada. Y al día siguiente teníamos una reunión en Guayaquil. Viajamos a Guayaquil y ahí es donde el presidente les informa a los demás miembros de la bancada que su intención era que me den la oportunidad de ser el coordinador 1 año, porque normalmente los coordinadores duran 1 año por bancada. Y nada, se los informaron. Obviamente los otros no me conocían, entonces era como una duda de él acaba de llegar y por qué a él. Pero yo creo que en el trabajo poco a poco fueron viendo la intención, la experticia, la voluntad y que podíamos construir esto. ¿Te mantuviste 2 años? ¿Un periodo completo? 2 años, exactamente. Y fue justamente yo creo que parte del trabajo que hemos hecho el que se sostenga un poco la línea. Bueno, ahí hay que ver las realidades. No me la cuentes a mí porque varias de esas cosas las viví junto a ti dentro de la bancada. ¿Qué es la política real? Para el que nos está viendo. La política real es el arte de poder sentarte desde la persona que se supone está contigo en la misma acera hasta el que está al frente y entender que más allá de las posiciones que puedes tener en el hígado, tienes que sentarte a llegar a puntos intermedios. Yo creo que el diálogo es la palabra clave en esto y la confianza. En la política muchos creen que todo se soluciona dando algo o que se tiene que resolver a cambio de algo, pero la verdad yo creo que es la palabra la que realmente prácticamente un toma y daca. Pero esa es parte de la historia que nos han heredado los políticos anteriores que han pasado. Bueno, que creemos que esa es la forma de hacer política, pero la realidad es que se puede cambiar. O como les dicen las herramientas para generar gobernabilidad. Exactamente. Pero el problema de eso, que tiene un problema, es cuando lo haces bajo la mesa, porque los acuerdos en cualquier parte del mundo son viables. El tema es que el Ecora tiene una experiencia que todo lo hacen a escondidas, tapiñado, y ahí es donde se generan las bombas de corrupción que nosotros hemos vivido desde hace muchos años, y en ese sentido es lo que nos ha afectado. Anécdotas buenas y malas de la Asamblea Nacional. ¿Cuál ha sido una de las más buenas y cuál ha sido una de las más malas? No me vas a salir que es el juicio político al presidente. No, eso no. Esa no te creo que haya sido la peor. La más buena es el día que le ganamos el correísmo la Asamblea Nacional. En lo personal, ver que la intención de ellos era que Pierina Correa sea la presidenta de la Asamblea Nacional, más allá de si la conozco o no, simplemente para mí el hecho de que era Correa asumiendo ese espacio y ver que logramos que Guadalupe Llori es quien realmente gana, yo creo que ese momento fue un momento gratificante, porque son muchas luchas las que uno lleva por dentro en estos temas, en la política. En Venezuela perdí compañeros, algunos siguen presos, otros están exiliados. Entonces sentía que era una lucha personal de lograr que ellos no ganen. Y la verdad, cuando eso ocurrió, al menos por dentro sí solté una lagrimita de decir,
lo logramos. O sea, No, sí, ese momento fue espacios. épico. Ese momento fue épico, porque yo sí recuerdo bien esa votación, porque duró varias horas y días. Incluso ahí salió la frase célebre, presidenta o quien lleva la sesión, ya tenemos hambre. Exacto. O sea, la gente no se olvida. O sea, para hacer memes tienen material en bruto para sacar de esta cuarta asamblea. O sea, es una cosa de locos. Bueno, y uno de los más que te haya golpeado más en el tema negativo, por así decirlo. Yo creo que el día en que vimos que la bancada del Partido Social Cristiano se traicionó a sí misma. Ya. ¿Por qué? Pero cuéntale a la gente. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Ellos siempre fueron contra el correísmo, decían que el correísmo era lo peor, que simplemente no tenían que llegar al poder, y de la noche a la mañana un asambleísta, que hoy es candidato, Coco Abedrao, se propone mocionar el que todo lo que habíamos construido en ese momento cambie y que sea Guadalupe Llori la que sale. Porque yo creo que es uno de los peores días, porque no perdimos nosotros. Al final no pierde ahí se comienza a romper la institucionalidad. No pierde la bancada, perdieron ellos, perdieron su origen, y por eso hoy vemos que amarillos y verdes caminan juntos, pero que al final del día el país es el que perdió, y que al menos yo espero que en estas elecciones les pasen factura. Entonces, yo creo que ese día el país es el que pierde realmente. Ahí comienza todo el acabose. De Así leones es. Pasaron a gatitos. Exactamente. A gatitos sumisos. Y sin cascabel. Sí, no te avisan por dónde viene el golpe. Sí. Nos pueden seguir en las redes sociales y me pueden hasta insultar para que se diviertan un rato. Acá no estamos complicados en ese sentido. Exacto. Bueno, momentos que tú dices personales. Estamos hablando del tema político. Vamos con el tema político. Personales que tú digas, bueno, ya dijiste, llegué a la asamblea, cumplí un objetivo, pero ya dentro de la asamblea, o sea, algo personal tuyo que dices, esto lo logré yo. Obviamente hay un equipo atrás tuyo, pero según tu hoja de ruta, ¿cuál fue ese momento? A nivel así personal, siempre he trabajado el tema de la migración. Y para mí lograr la ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que es algo que la gente no entiende, pero que es una realidad y que hay que trabajar para luchar contra eso. El día que se aprueba, para mí fue el logro más importante a nivel personal. Porque la escribimos nosotros, la construimos. ¿Cuánto tiempo te demoraste en hacer eso? 670 días tardó el proceso. Para que la gente entienda. ¿Cuánto calculas que eso le costó al país en la asamblea? ¿Cuántos equipos de trabajo y cuántos asambleístas estaban ahí? Ahí estaban trabajando 9 equipos de trabajo para poder hacerlo. Fueron días largos, fueron peleas hasta casi que internamente contra nuestra propia gente para que entiendan la necesidad. Tuvimos la oportunidad de ir a Panamá, a la selva del Darién, a ver cómo estaban sucediendo las cosas y ver que lo que vienes trabajando ahora está materializado es algo fundamental. Y sobre todo porque mucha gente nos decía que no. Había gente que decía no deben presentarlo, no deberían meterse en eso. Un logro que quizás la gente no lo vea o no lo valore. Somos el primer país de toda América Latina con una ley de esta magnitud. Es decir, lo que hicimos ahora es ejemplo para otros países. Entonces, ver eso es como decir... Bien, lo logramos. Ahora, la política para ti. Esto te lo digo, o sea, porque te conozco y he visto cómo has crecido, al menos desde el día 1 que te conocí. ¿El político es de hecho o de derecho? ¿En qué sentido? Porque ahorita vemos muchas personas porque creen que googlean algo, leen 5 párrafos y ya se creen que son los más ilustrados que existen y son los gurús de la política. Pero en tu caso, ¿tú qué dices? ¿De hecho o de derecho? ¿Teniendo una trayectoria de estudios o tú crees que se puede abrir oportunidades dependiendo cómo te vayas a mover tú? Yo creo que es un mix. Es entender dónde estás y cómo lo puedes utilizar en el buen sentido. Yo estudié arquitectura. Yo no estudié nada que tenga que ver con derecho, ni política, ni ciencias políticas. Estudié arquitectura. Pero sí es lo que entendí para poder trabajar relaciones internacionales, la jurisprudencia y un sinfín de cosas, sobre todo viniendo de otro país, porque son hasta versiones distintas de interpretación. Tienes que tener un buen equipo. En ese equipo es donde está la acción del derecho. Pero la parte del hecho es que entiendas que lo que estás haciendo tiene relación. Yo muchas veces veía en el pleno de la Asamblea Nacional cómo grandes doctores de jurisprudencia se paraban y decían, es que esto es lo que dice la ley. Tú te parabas, dabas un argumento de cómo interpretabas que realmente buscaba que sea la ley y los desarmabas. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que no era un hecho de que el tener el título más arrecho es lo que ya te resuelve todo, sino que más bien tienes que hacer un trabajo articulado de otra manera. Entonces,
equipos, experiencia y cómo te sepas desenvolver. Bueno, eso hay que tenerlo muy claro porque ese es un debate que tenemos hasta la actualidad. Porque yo he escuchado a varios ex legisladores o aspirantes a legisladores o políticos de mucha trayectoria que tienen que prepararse. Pero también he visto políticos de mucha trayectoria que solo terminaron la primaria y han sido políticos exitosos. Casi en la actualidad no vemos, ya quedaron un poquito para la prehistoria de la parte política de nuestro país, pero esto es un debate interesante porque se dice que cualquiera puede aspirar. Tú estás, obviamente sabemos que no va a pasar eso, pero tu posición en ese sentido es abierta en el sentido que cualquiera puede participar o tienen que existir requisitos mínimos. Fuera de lo que están en la Constitución, obviamente. Yo creo que el requisito mínimo que debe existir es al menos la intención de querer construir algo, pero desde donde está sentado. Si un asambleísta dice, voy a la asamblea porque voy a hacer carretera, está más perdido. O sea, quiere decir, sí, puede ser muy bueno, pero tu voluntad no se adapta a donde estás sentado. Para eso vete a una alcaldía. Entonces, el problema está en que si no peleamos esa institucionalidad, puedes ser el mejor jurista, como puedes no tener ningún estudio, y si tu voluntad no se adapta a donde estás, simplemente estás tratando de desatornillar algo con un martillo. Es saber utilizar esa herramienta. Bueno, y desde tu perspectiva, ¿cómo hacemos para que los jóvenes se involucren? Hemos tenido actividades con jóvenes, foros, conversaciones, pero sigue siendo un grupo minúsculo. No importa ideología, si es izquierda, centro, derecha. O sea, ¿cómo hacemos para que existan un mayor volumen de actores políticos? ¿Tú qué piensas desde tu perspectiva? Ya que lo has vivido, naciste siendo joven, haciendo política desde los 16 años. ¿Cómo hacemos? Yo creo que lo primero es desmontar ciertos cuentos que se tienen sobre la política. El primero es que por ser político eres corrupto. No, la persona es corrupta, esté o no esté en la política. ¿Cuántos corruptos no hay en otras áreas de la sociedad? Entonces depende realmente de los valores y principios que tengan. Lo segundo, hay que desmontar pedestales que existen en la sociedad. El hecho de pensar de que un joven no puede estar sentado en la política porque es que le toca crecer por niveles. Sí, eso era antes. En esta vida no. Ahora tenemos más bien jóvenes que tienen una forma distinta de ver las cosas, de llevarlas adelante. Yo creo que ahí es donde está la oportunidad. ¿Qué es lo fundamental? Desmontar esos pedestales. Lo que pasa es que en los partidos no les gusta el tema de los pedestales porque cuando hablas de desmontar pedestales es que la nueva generación le quita espacio a los mismos de siempre que quieren quedarse allí. ¿Qué he visto yo, por ejemplo, en Pichincha? Si armas 10 eventos de jóvenes, van los mismos jóvenes a los 10 eventos. Entonces eso parte porque les empiezas a romper un poco las patas a quienes siempre han venido trabajando en esto y que les empieces a dar oportunidades a otros. Y lo fundamental, que haya espacios donde quienes ya hemos estado de alguna manera en la política les contemos a la gente cómo es esto. A veces creen que todo es de una manera o de una forma como les dice el libro, la academia o la institución. Y la realidad es que cuando llegas y les dices, no, esto es así, se hace así, se trabaja de esta manera, sabes, te tienes que aprender a llevar con el que está al frente. Creo que entienden un poco más que la política es otra forma de hacerla. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Eso es muy interesante. ¿En qué sentido? Porque sí es verdad, vemos siempre las mismas caras cuando hacemos eventos, pero ¿qué pasa en las redes sociales? Sale el discurso, los mismos de siempre, el discurso trillado. ¿Cómo rompemos eso? Dándole más herramientas a la juventud, pero para darle herramientas tienes que darles espacio. Es decir, queremos que jóvenes participen en esto, démosles espacio. Yo les pongo un ejemplo. Fue una decisión personal, sé que fue arriesgada, pero al menos puedo decir que el equipo funcionó, fue funcional y logramos el objetivo. En el equipo de trabajo que tenía, tanto en la asamblea como en la comisión o en la bancada, ninguno superaba los 35 años de edad. Es decir, solo una persona tenía 35 años. El resto era menor. Teníamos gente desde 24 años hasta 35. El 70% eran mujeres. Es decir, comienza a generar una dinámica donde les abras espacio. Que tuvimos gente que fue buena, estuvo hasta el final. Que hubo gente que en el proceso salió porque se les dio otras oportunidades, mucho mejor. Pero eso nos permitió a nosotros crear una cantera de jóvenes que el día de hoy pueden estar en cualquier responsabilidad y uno sabe que puede meter las manos al fuego por ello. Eso es abrir oportunidades. ¿Qué veíamos en otros despachos?
los mismos políticos de la misma política durante los últimos 15 años en nuestro país, que al final asesorando a los nuevos. Lo mismo. Llegaba gente que no tenía ni idea para qué servía la asamblea y les decían, no, es que aquí esto se hace así que por ahí es que tienes que irte. Y terminabas a gente nueva, gente joven y gente que estaba entrando a la política con las mismas prácticas viejas de corrupción y de tratar de pretender que la política sea el toma y dame, pero en el toma y dame debajo de la mesa. Bueno, en esta asamblea, ¿tú la consideras que ha sido la peor de todas o está entre las más malas? Pero no te rías. La verdad, he tenido la oportunidad de estar cercano a las asambleas anteriores, desde que la asamblea es asamblea, y sí, esta es una de las peores asambleas que hemos tenido como país. Y lo digo sin miedo a decir, bueno, pero es que tú eras parte de ella. Bueno, entonces fui parte de la peor asamblea que ha tenido este país, pero al menos tratamos de ser una luz en ese hoyo mar de oscuridad. Ese mar Entonces, oscuro. Sí ha sido una de las peores. ¿Por qué? Cuando se cambió la ley a que solo pueden estar cierto número de periodos las personas, el 94% de la asamblea se sentó por primera vez a entender qué es ese monstruo. Y ahí es donde yo creo que hubo la gran falla de los partidos políticos. Todos no formamos a los cuadros para que ocupen los espacios que tienen que ocupar. Eso nos va a pasar cada 8 años en el Ecuador. Entonces lo que vamos a tener es que cada 8 años vamos a medir cuál es realmente la peor desde que fue la que dejó la vara y bastante alta. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo duro desde los partidos para que formemos a los mejores cuadros y tengamos gente que no se pare con un papel a leer. Porque el arte de la política del parlamento es parlamentar, no leer. Porque entonces no son los asambleístas los que están hablando, sino los asesores los que están dando de escribir. Tu mejor discurso, ¿cuál fue el que te llenó tu expectativa? El día que les dije una frase del Quijote, que está bien, no es del Quijote, pero todos tenemos la relación sobre qué es del Quijote, porque ese día se creían ganadores, creyeron que todo era victoria, logramos revertirles. Ese fue el día que te reventaron en las redes sociales. Como locos y solo les dije, si los perros ladran es señal de que estamos avanzando y bueno, digamos que no les gustó, pero nos hacíamos referencia al hecho de que si están molestos es porque estamos haciendo las cosas bien. Creo que ese es el mejor discurso. Y el discurso en respuesta a Mireya Pazmiño, donde hacía ver que las pruebas eran lo mejor y no eran más que un tuit falso. Entonces creo que esos días fueron los más divertidos. Ese fue un circo. Ese día fue un circo. Créeme, porque yo estaba ahí, estuve ahí espectador en primera fila. Ese día fue un circo. La prueba del meme. No, es que hizo méritos esta asamblea. Por Dios, o sea, no, mejor ni opinar de eso. Bueno, en el tema personal, ¿has contado siempre con el apoyo de tu familia o hay momentos que disminuye ese apoyo? ¿Cómo fue? Te pregunto eso para que el que se quiere involucrar sepa cuáles son las realidades. A ver, mi familia ha estado ahí siempre. La verdad, creo que han sido el pilar más esencial de esto. Cuando empecé, tenía 16 años. Llegué un día a la casa y les dije, voy a luchar por la autonomía universitaria. Yo estudio en una universidad pública. Y les dije, para luchar por eso me voy a recorrer todo el país y todas las universidades. Obviamente tus padres se quedan como, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y dijeron, bueno, o sea, si eso es lo que tú quieres, hazlo, te vamos a apoyar. Se supone era una visita rápida a ciertos estados o provincias. Y la idea en ese momento era que en una tela de 10 por 20 ibas a la universidad y hacías que los estudiantes que apoyan la autonomía terminen firmando por el respaldo a la autonomía. Y se supone íbamos a lograr máximo que sean 20, 50 metros porque decíamos que eso era demasiado. Después de 4 meses de recorrer el país, logramos que 2.5 kilómetros de tela esté firmado por todos los estudiantes de 64 universidades del país exigiendo autonomía universitaria. Se imaginarán la mamá de uno y el papá de uno diciéndole más o menos dónde estás. No eran épocas de WhatsApp, apenas estábamos en la época del BlackBerry. Entonces, siempre han estado en los momentos de felicidad, pero también en los momentos más duros. Cuando asesinaron a mis compañeros, cuando nos los metieron presos, cuando nos tocó escapar varias veces o escondernos, no tenía una mamá y un papá, sino muchas mamás y muchos papás que realmente... ¿Cómo fue eso de escapar? Cuenta esa anécdota. ¿Cómo saliste de Venezuela? Bueno, ¿cómo salí de Venezuela? El mayo del 2018, un día, el 5 de mayo, a las 11 de la mañana, estaba haciendo una maqueta, porque de nuevo estudié arquitectura. Tocan la puerta de mi casa, es el vigilante del edificio, pálido,
Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, lo están buscando abajo. Me asomé por la ventana y había unos 7 vehículos como los del GOE, para ejemplificarlo con el Ecuador, y puros funcionarios bajándose donde solo se le ven los ojos porque tienen tapaboca y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y dije, uy, la cosa ya está un poco más difícil. Déjelos pasar. Ellos ingresan, suben hasta mi casa. Ingresan 12 personas a mi casa. Se instalan en la sala de la casa. Y llega el comandante, el principal, y me dice, tengo que entregarle esta solicitud. Somos de la Dirección de Contrainteligencia Militar del área de terrorismo. Tenga esta solicitud. Necesitamos que se presente en 3 días ante la dirección del Cuerpo de Investigaciones Antiterrorismo. Pero es algo súper sencillo. O sea, me lo dijo así, es algo súper sencillo. No lleves abogado, no publiques en redes sociales. Eso es 10 minutos. Tú vas 10 minutos y de ahí sales sin ningún problema. Para ese momento ya tenía 7 compañeros presos, casi año y medio. Así que sabíamos que esos 10 minutos no eran 10 minutos. Yo le comenté que bueno, que tenía que consultar a la embajada del Ecuador porque soy ecuatoriano. Si bien viví todo el tiempo en Venezuela, nunca adquirí la segunda nacionalidad. En ese instante él dice, bueno, déjame ver eso porque nunca había escuchado esto de que a un extranjero le entreguemos esto. Se fue, y en lo que se va, uno de los oficiales que estaba con su arma me hace psst. Yo me volteé y me dice, mira chamo, vete. En ese momento dije, las cosas no están muy bien. Después nos enteramos que en paralelo a que a mí me entregaban en mi casa eso, a 27 personas nos hicieron exactamente lo mismo en la misma hora, y que simplemente ya era la orden de salir. Eso fue llamar a mis padres. Ellos vivían acá en Ecuador. La verdad fue, creo que esta sí es la primera vez que voy a contar la historia completa, fue llamar a mis padres, contarles lo que está pasando, preguntar del otro lado qué tan mal estamos. Me dijo, está muy mal la cosa, y tomar la decisión de irte. Desde Caracas hasta la frontera son más o menos 18 horas en carretera, porque además no había gasolina, o sea, son un sinfín de cosas. Nosotros tardamos unos 2 días en salir del país. Y el momento de salir, pues bueno, así como hay los caminos normales, hay los caminos verdes. En este caso tuvimos que tomar uno de esos para poder salir del país. Y obviamente al no presentarse, nuestros queridos amigos aún esperan que vaya para allá. Entonces... No, quédate tranquilo, no vayas. No, por ahora estamos bien aquí. Quédate unos 10 años más acá hasta que cambien las cosas allá. Bueno, recuerden que estamos en Nota Hueves Podcast. Ha llegado el momento de hacer un pequeño juego. Vas a decir la verdad. Bueno. Si dices alguna mentira, aquí te delato. Preguntas simples, respuestas rápidas. Está bien. Vamos a hacer light, vamos a hacer light. Ahora entiendo el vaso rojo. No pregunten quién tiene el vaso rojo. Bueno, tu familia. Todo. Venezuela. Hogar. Ecuador. Mi razón de ser. Creo. La bandera de lucha. Asamblea Nacional. Un escalón importante. ¿Dónde son las reuniones más aburridas? ¿En la asamblea o en Carondelet? No mientas. La verdad, en Carondelet. Ahora sí, aquí la pregunta. ¿Izquierda o derecha? Centro. Bueno, centro izquierda. Bueno, ya. Está bien, está bien. Yo también digo que algún líder de otro partido es de derecha y no de izquierda. ¿Arriba o abajo? Rápido. Abajo. ¿Libro favorito? 1984. ¿Película favorita? Requiem for a Dream. ¿Tipo de música? Reggae. Reggae. Oh. Sí, nadie sabía eso. Creo. No voy a hacer otra pregunta más. Créeme que si pregunto algo más relacionado al reggae, créeme. Puede decir que sí, no tienen nada de malo. No, está bien. Los tiempos cambian. Bueno, Juan, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación de No Te Ahueves Podcast. Tus palabras de despedida y un pequeño mensaje para los jóvenes a que se motiven, para que se involucren en la política y que no se ahueven, que no tengan miedo. Miren, yo creo que el mejor mensaje que les puedo dar es: háganlo, inténtenlo. Si alguien viene y les dice que no lo pueden hacer, no les paren bola, échenle para adelante. Si les cierran la puerta, entran por la ventana. Si les cierran la ventana, rompan un hueco en la pared. Pero sea como sea, háganlo. Que al final del día, aquellos que no creen en ustedes serán los que después los acompañen al lado.
Bueno, esto ha sido nuestra nueva edición de No Te Ahueves Podcast. Recuerden que nos pueden ver por las diferentes plataformas digitales: Instagram, Facebook, sí señores, Twitter, Spotify y YouTube. Muchas gracias, Juan. Un chao enorme a todos. Yeah.